pasado, el día de ayer les envié lo que son los escenarios del VIH y siempre me preguntan, ¿no?, si ingresa en el examen de grado. Si ingresa, por ejemplo, he ingresado ya como unas 10 veces, les diré, es la pregunta más clásica que realizan en pediatría. Entonces ustedes tienen que saber los escenarios del VIH de memoria tienen que conocer, porque es lo más preguntado, ¿no?, de este año. Todito tienen que saber los escenarios, ¿no? Porque a veces me preguntan, pero yo creo que es suficiente si sé el escenario 1 y el escenario 2. No, tienen que saber todito, doctores, absolutamente todos los detalles, porque es lo más preguntado. Bien, vamos a empezar entonces con lo que va a ser la clase del día de hoy. Ya estamos la mayoría, ¿no? El escenario 1, ¿no?, ¿en qué consiste? Porque les van a decir, háblame de la profilaxis antirretroviral en el recién nacido, ¿no?, de madres con VIH positivo. ¿Bien? Denme un segundito, voy a aceptar todavía. Bien, entonces empezaremos la clase. Lo primero que nosotros tenemos que saber es si la gestante tiene VIH positivo, ¿no? Si ya se diagnosticó y se inició el tratamiento antirretroviral antes del embarazo, ¿no? Entonces, primero, si es una gestante VIH positivo, ¿no?, ya diagnosticada con tratamiento antirretroviral antes del embarazo, se le va a administrar sidobudina de 4 miligramos kilogramo, dosis cada 12 horas vía oral por 4 a 6 semanas, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que saber. Ahora, en el escenario 2, ¿no?, es cuando una gestante no tiene VIH positivo, ¿no?, y se le va a diagnosticar durante el control prenatal, ¿no? Vamos a iniciar igual lo que es la sidobudina de 4 miligramos kilogramo, dosis cada 12 horas vía oral por 4 a 6 semanas. Y en el escenario 3 es una gestante diagnosticada con VIH positivo en las etapas finales del embarazo o en trabajo de parto. Aquí le vamos a administrar la sidobudina de 4 miligramos kilogramo, dosis cada 12 horas vía oral por 4 a 6 semanas, más lo que va a ser, ¿no?, la nevirapina. Aquí, ojo, doctores, si la madre no recibió nevirapina durante el parto, no recibió durante el parto, ¿no?, se administra 2 miligramos kilogramo peso antes de las 12 horas de vida. ¿Y esto a quién me refiero? Esto me refiero al recién nacido, no se olviden. Entonces, si la madre no recibió nevirapina durante el parto, no se administra 2 miligramos, ¿no?, kilogramo peso antes de las 12 horas de vida. La segunda dosis tiene que ser a las 48 a 72 horas. Si la madre recibió nevirapina durante el parto, administramos nevirapina de 2 miligramos kilogramo peso, dosis única a las 48 a 72 horas. Y acá la pregunta que siempre me realizan, si esto se refiere, ¿no?, a la madre, ¿no?, o al recién nacido. Se refiere a la madre, ¿no?, si es que se le administró nevirapina, ¿no?, y al recién nacido, ¿no? Por eso es que estamos hablando, ¿no?, de las 12 horas de vida, ¿no?, y la segunda dosis a las 48 a 72 horas. Bien, entonces eso por favor tengan claro, es súper preguntado, tienen que saber de memoria. Bien, ahora vamos a hablar de lo que va a ser el escenario 4. Cuando nosotros hablamos del escenario 4, es el recién nacido de madre VIH positivo que no recibió profilaxis con antirretrovirales, ¿no? Entonces, no recibió la profilaxis con antirretrovirales, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que se tiene que realizar, no? Se solicita un estudio de carga viral, ¿no? Voy a, por ejemplo, pedir lo que es el Western blot, ¿no?, antes de iniciar la profilaxis y a las 4 semanas. Entonces nosotros, si tenemos un recién nacido de madre VIH positivo que no recibió profilaxis con antirretrovirales, ¿no?,
nosotros vamos a solicitar el estudio de Western blot. Y ahí vamos a poder cuantificar cuánto tiene de carga viral, cuánto tiene de TCD4, ¿no? Entonces se inicia, ¿no?, lo que va a ser la profilaxis a las 4 semanas, ¿bien? Denme un segundo, vamos a aceptar, se están conectando, por favor. Eso se les hace más complicado. Creo que no es como Bien, doctores, traten de estar con su nombre en las cuentas porque solo estoy aceptando a los que están inscritos, por favor. Bien. Bien, ahora sí seguimos. Entonces nosotros tenemos que conocer. Bien, ahora nosotros en el escenario 4 se inicia la profilaxis antirretroviral lo más pronto posible, ¿no? ¿Con qué tratamiento? Vamos a iniciar con lo que va a ser la sidobudina, la lamivudina, además de la nevirapina, según el siguiente protocolo. La primera semana, ¿no? Se administra nevirapina de 2 miligramos kilogramo día. La primera semana se administra nevirapina de 2 miligramos kilogramo día, lo más pronto posible. A partir del quinto día va a ser de 4 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Entonces no se olviden, la primera semana la nevirapina es de 2 miligramos kilogramo día, lo más pronto posible. A partir del quinto día va a ser 4 miligramos kilogramo peso día. Ahora, la segunda semana debemos seguir con nevirapina de 4 miligramos kilogramo peso día del día 8 al día 15. A eso se refiere la segunda semana. Ahora vamos a interrumpir si el PCR o carga viral o ADN es negativo. Entonces estas son otras pruebas que se tienen muy al margen de lo que va a ser el Western blot, ¿no? Obviamente que son un poquito más caras, pero de inmediato te indican, ¿no?, si el paciente está con carga viral positiva o es negativa. Bien. Al interrumpir la nevirapina, en este caso supongamos salió negativo, al interrumpir la nevirapina se seguirá, ¿no?, con lo que va a ser, vamos a seguir con lo que es la sidobudina, con lo que es la lamivudina, por 15 días para evitar la resistencia a la nevirapina. La duración total de profilaxis es de 4 semanas, no se olviden. ¿Qué quiere decir? 2 semanas con sidobudina, acá vamos a usar, ¿no?, 2 semanas con sidobudina, más lo que va a ser la lamivudina, más lo que va a ser la nevirapina, y aquí 2 semanas de lo que va a ser la sidobudina, ¿no? Vamos a utilizar más lo que va a ser la lamivudina, ¿no? Entonces aquí no se olviden, 2 semanas hemos dicho sidobudina, vamos a utilizar lo que va a ser la lamivudina, la nevirapina, y 2 semanas lo que vamos a usar es sidobudina más lo que va a ser la lamivudina. La segunda opción que nosotros tenemos va a ser la sidobudina más la nevirapina. La sidobudina es de 4 miligramos kilogramo peso dosis cada 12 horas vía oral por 4 a 6 semanas. La nevirapina es de 2 miligramos kilogramo peso en las primeras 12 horas y la segunda dosis va a ser a las 72 horas. Bien, entonces esto nosotros tenemos que conocer de memoria, ¿no? Cada uno de los escenarios. Como les vuelvo a recalcar, ha sido súper preguntado en todos los hospitales. Bien. Ahora, ¿cuál es la presentación? Y de esto les mencionaba, ¿no? ¿Cuál es la presentación que nosotros tenemos acá en Bolivia? Para pediatría tenemos lo que es la dosis, la presentación. Entonces, la sidobudina viene de 50 miligramos kilogramo peso en 240 ml, ¿no? Se le administra de 4 miligramos kilogramo peso cada 12 horas.
La lamivudina viene de 50 miligramos, kilogramo peso de 240 ml, se le va a administrar 4 miligramos, kilogramo peso cada 12 horas. Y la nevirapina, que viene de 50 miligramos, viene en una presentación de 240 ml. Todos estos vienen de 240 ml, ¿no? Que va a estar, ¿no? La presentación ya sea de la sidobudina, lamivudina, nevirapina. Se le va a administrar 2 miligramos, kilogramo peso cada 48 horas. Aquí, doctores, como les vuelvo a recalcar, ¿no? La leche de fórmula va a ser el alimento, ¿no? Hasta los 6 meses en este recién nacido, ¿no? Se interrumpe lo que es la lactancia materna. Y repasando un poquito de lo que era ginecología, ¿qué le voy a administrar, no? Nosotros acá, doctores, por favor, ¿no? Si no están en el grupo, no se pueden conectar, doctores, por favor, ¿no? Entonces, si no tengo registrado el nombre, no vamos a aceptar. Bien, aquí, doctores, ¿no? Nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que la receta es la leche de fórmula, pero si repasamos lo que es, ¿no? Ginecología, y esto es pregunta de examen de grado, si las mamas, ¿no? Están secretantes, ¿no? De calostro, ¿qué hacemos? ¿Qué medicamento se le va a administrar? Vamos, doctores, repasando gineco. ¿Qué medicamento administro, doctores, para inhibir la lactancia materna? Vamos, doctores, quienes van a dar el día sábado su examen, ¿qué medicamento administramos para interrumpir la lactancia materna? Cabergolina. Excelente, doctora. ¿Qué es la cabergolina, doctorita? Es un inhibidor de la prolactina. Muy bien, excelente, gracias, doctora, ¿no? Entonces, algo que nosotros tenemos que conocer, ¿no? De memoria, ¿no? Es lo que es la cabergolina, que se utiliza, ¿no? 2 gramos, ¿no? Dosis única, y esto se va a administrar para inhibir lo que es la prolactina, ¿no? Y con esto la madre va a estar más tranquila, no va a producirse, ¿no? Lo que es una mastitis, no va a presentar lo que va a ser dolor, ¿bien? Ahora, doctores, eso es lo que ustedes tienen que conocer, porque es lo más preguntado VIH, porque tenemos alta incidencia, les diré, ha aumentado, ¿no? Estamos, toda la población ahorita está, ¿no? Con un 38% de VIH, ¿no? Entonces la incidencia es alta, ¿no? Y nos preguntan cómo actuamos ante estos casos. Gracias, doctor. Bien, doctores, vamos a terminar lo que va a ser programas. Les voy a dar un tema extra más. Entonces aquí vamos a hablar de lo que va a ser el paludismo o malaria, ¿no? Entonces esto les voy a dar como un tema extra, ¿no? Por ejemplo, quienes hayan realizado, ¿no? Su servicio rural en el trópico, ¿no? Les preguntan, ¿no? Te dicen, dime, ¿no? Las enfermedades tropicales, ¿no? Que has visto, ¿no? Y esto se ve, ¿no? Más frecuentemente, ¿no? En lo que va a ser, doctores, en el trópico. Entonces aquí nosotros hablamos del paludismo o malaria que está causada por el mosquito Anopheles, ¿no? Bien, entonces si te preguntan paludismo o malaria es lo mismo. Entonces el mosquito es el mosquito Anopheles. Bien, aquí vamos a hablar del paludismo falciparum, hablamos del paludismo ovale, de lo que va a ser el paludismo vivax, ¿no? El paludismo malariae, ¿no? Entonces tenemos estos 4 tipos. Y aquí es pregunta de examen de grado, ¿cuál es más frecuente, doctores? Entonces el más frecuente, ¿no? Aquí que vamos a tener va a ser lo que va a ser, ¿no? El falciparum, ¿no? Y va a ser el vivax, no se olviden. Entonces, el más frecuente aquí es el paludismo falciparum, ¿no? Y va a ser el vivax, ¿no? Entonces, ahora, como yo me acuerdo, y acá se van a acordar, ¿no? Quienes son, sobre todo, de Cochabamba, ¿no? Un memotécnico que les he dado, ¿no? Que es un poquito chistoso, ¿no? Se van a acordar, viva mi patria Bolivia con su falso conejo. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos hablando, ¿no? De lo que es el paludismo falciparum, ¿no? Y de lo que va a ser el paludismo vivax.
Bien, ¿qué tenemos que conocer, doctores? Lo que es el ciclo no les van a preguntar, doctores, ¿no? Porque eso es demasiado detalle, doctores. Entonces, eso no preguntan. Bien, lo que sí les van a preguntar es la fisiopatología. Y como nosotros hemos mencionado, ¿no? La fisiopatología, ¿no? Una vez que se produce lo que va a ser la picadura, ¿no? No se olviden, ¿no? Que este mosquito, ¿no? Pica, ¿no? Y de inmediato va a ingresar, ¿qué, doctores? Va a ingresar, ¿no? Lo que va a ser los hipnozoitos. Y estos hipnozoitos presentan, ¿no? Lo que va a ser un tropismo por el hígado, doctores. Entonces, el hipnozoito ingresa, doctores, tiene el tropismo por el hígado. Y una vez que está dentro del hígado, se convierte en merozoito. Entonces, cuando ingresa, ¿no? Es un hipnozoito dentro del hígado, se replica, ¿no? Y cuando se replica se convierte en lo que va a ser el merozoito, ¿no? Merozoito. Ahora, una vez que se convierte en lo que es el merozoito y se está replicando, aquí como ha salido ya del hígado, ¿no? Cuando sale del hígado es merozoito, cuando se está replicando, ¿no? Va a comprometer a lo que va a ser a nuestros eritrocitos. Entonces, no se olviden, cuando ingreses como un hipnozoito, ¿verdad? Cuando sale, ¿no? Cuando sale del hígado va a ser un merozoito, ¿no? Y es aquí donde compromete a lo que va a ser a los eritrocitos. Bien, ¿y qué producen los eritrocitos? Produce la lisis de los eritrocitos. La ruptura, ¿no? Se produce de los eritrocitos. Bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos que conocer a grandes rasgos. Ahora, en el hígado, ¿qué va a producir, no? Como podemos observar acá, ¿qué va a producir en el hígado? Si ven, aquí se está replicando, ¿no? Y posteriormente, ¿no? Se convierte en merozoito cuando sale, ¿no? De las células hepáticas. Entonces, aquí en el hígado, como ya les he mencionado, no es igual que dengue, es igual que fiebre amarilla, va a producir la lisis de las células de Kupffer. Cuando produce la lisis de las células de Kupffer, ¿no? Aquí, cuando se produce esta muerte, no se olviden que aquí no va a realizar ya lo que es la síntesis de la gluconeogénesis. Número 2, no se sintetiza proteínas. Y hemos mencionado que las proteínas forman parte importante de los factores de coagulación. No se convierte lo que va a ser la bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. Bien, entonces todo esto está afectado, que quiere decir que mi paciente está con hipoglicemia, está con ictericia, ¿no? Va a presentar además, ¿no? Aquí alteración de los factores de coagulación, no se sintetizan las proteínas, estará mi paciente, ¿no? Con lo que es una hipoproteinemia. Y en quinto lugar, lo más importante, mi paciente va a presentar anemia. ¿Por qué va a presentar anemia? Porque se presenta la lisis de los eritrocitos, la ruptura de los eritrocitos. Bien, entonces esto nosotros tenemos que conocer. Y algo tan característico que va a ser acá en el paludismo, ¿no? Es la ictericia, ¿no? Por la muerte, no se olviden de los eritrocitos, ¿no? Y porque no va a realizar sus funciones también el hígado de la conversión de bilirrubina indirecta a directa, ¿no? No va a realizarlo. Entonces mi paciente tiene ictericia y va a presentar anemia, también va a tener cianosis. ¿Por qué va a tener cianosis? Porque los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo están mis glóbulos rojos? ¿Cómo están mis eritrocitos? Están disminuidos, no se olviden. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que conocer en la fisiopatología. Bien, ahora nosotros vamos a hablar de lo que va a ser, ¿no? De la clínica en general. Como toda clínica en general, ¿no? Te va a presentar cefalea, mialgias, dolor abdominal. El dolor abdominal, ¿dónde será? En hipocondrio derecho. Porque ¿qué está afectado, doctores? El hígado, ¿no? Aquí va a presentar fatiga, náuseas, vómitos, ¿no? Una hipotensión ortostática. ¿Por qué es la hipotensión ortostática, no? Y nosotros hemos mencionado, ¿no, doctores, no? ¿Qué es lo que se va a producir, doctores, no? Entonces, supongamos, acá hacemos un dibujo, doctores, ¿no? ¿Qué es lo que se va a producir?
Aquí, doctores, no vamos a tener, por ejemplo, no todo lo que esto está de anaranjado, hemos dicho que va a ser el espacio intravascular. Eso es lo que hemos mencionado. Todo esto de anaranjado es el espacio intravascular y todo lo que está por fuera hemos mencionado que es el intersticio. Entonces, si hay una disminución de las proteínas, tenemos una alteración de la presión coloidosmótica, ¿qué sucede? Como no hay proteínas, ¿no? El agua hace lo que le da la gana. ¿Qué quiere decir? En palabras médicas, como hay disminución de proteínas, aquí vamos a tener, ¿no? El plasma va a presentar una extravasación de este espacio intravascular al intersticio, ¿no? Va a presentar una extravasación del espacio intravascular al intersticio. Es como siempre les pongo el ejemplo de la tubería rota, ¿no? Entonces todo se va a ir al intersticio. Y aquí, doctores, ¿qué es lo que sucede, no? Aquí, ¿cómo estará el líquido? Si todito se ha ido al intersticio, ¿no? Aquí vamos a tener una hipoperfusión. Y esto, doctores, va a conllevar a esta hipotensión ortostática, no se olviden. Y si no se trata, lo que va a ser un shock hipovolémico, ¿no? Porque todo el líquido se ha ido fuera, ¿no? Y dentro de los vasos no hay líquido. Y esto también, si no se sigue tratando, ¿qué me va a producir, no? Lo que va a ser una cianosis distal, esta piel moteada, no se olviden. Entonces, ¿qué me va a producir? Una cianosis distal, ¿no? Esta piel moteada, no se olviden. Entonces, eso es lo que va a suceder. ¿Y cómo estará, no? La velocidad de eritrosedimentación está aumentada, doctores, porque como todo el líquido se ha ido fuera, va a estar más concentrado. Bien. Ahora, si todo el líquido se ha ido fuera, pues yo debo controlar el edema, porque si no mi paciente puede realizarme derrame pleural, un edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que conocer, doctores. Ahora, ¿cuáles serían mis signos, no? De alarma, por ejemplo, ¿no? Que mi paciente presente anuria, doctores. Si mi paciente presenta anuria, ¿no? Ya está mi paciente en un shock, no se olviden, ¿no? Entonces puede presentar convulsiones, ¿no? Puede presentar lo que son hemorragias, ¿no? ¿Por qué va a presentar hemorragias? Porque tenemos alteración en los factores de coagulación. ¿Por qué? Porque hay una disminución de las proteínas, ¿bien? Aquí mi paciente, ¿no? Puede presentar va a presentar, ¿no? Hipotermia, ¿no? Puede presentar también fiebre, ¿no? Depende mucho, ¿no? Del estado de mi paciente. Ahora, si está con un shock hipovolémico, pues va a presentar hipotermia, doctores. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Ahora, como les mencionaba, como hay lisis de los eritrocitos, mi paciente va a presentar disnea marcada, ¿no? Que quiere decir va a estar, ¿no? Con lo que es apoyo de oxígeno. Bien, eso es lo que tenemos que conocer, ¿no? Respecto a lo que es el paludismo. Bien. Puede afectar, ¿no? Los distintos órganos, ¿no? Podemos tener lo que es el paludismo cerebral. Entonces, ¿qué es esto? No es la incapacidad para localizar o responder a los estímulos nocivos. Bien, ahora mi paciente puede convulsionar, puede ingresar en un coma, ¿no? Y hablamos, ¿no? También de lo que va a ser una acidosis, ¿no? Entonces aquí la acidosis es cuando el cuerpo ingresa en un estrés. ¿Qué quiere decir cuando ingresa en un estrés? Cuando, ¿no? Mi paciente presenta, en este caso, por ejemplo, acá cuando nosotros hablamos, ¿no? No se olviden que este tipo de pacientes que están con paludismo no se alimentan. Punto número 2, el cuerpo ingresa en un estrés, por eso es que se empieza, ¿no? A liberar lo que son las cetonas, ¿no? Y en que ingresa en una acidosis, ¿no? Presenta un pH menor a 7.25, ¿no? Un bicarbonato menor a 15 milimoles litro, ¿no? Si hablamos del bicarbonato, ¿no? ¿Cuál es su parámetro normal? De 22 a 27. Bien, entonces, ¿cuál es el parámetro normal? Va a ser de 22 a 27, doctores. Y acá está menor a 15 milimoles litro, doctores. ¿Qué quiere decir? Que esto está súper disminuido, ¿no? Ahora, si ustedes quieren calcular lo que es el bicarbonato, ¿no? Tenemos una fórmula, ¿no? Y se van a notar que es el bicarbonato ideal, menos
el bicarbonato real por 0.3 por el peso de mi paciente. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular, no? Es el bicarbonato ideal menos el bicarbonato real por 0.3 por el peso de mi paciente. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Bien, el lactato en sangre no está mayor a 5 moles litro, ¿no? Normalmente, doctores, ¿no? Esto no debería existir, ¿no? Entonces esto ya nos está indicando que mi paciente va a ingresar en dificultad respiratoria. Bien, ¿cómo estará la anemia, no? Aquí se va a presentar una anemia normocítica, normocrómica grave, el hematocrito menor al 15%, la concentración de hemoglobina menor a 50 gramos litro. Bien. Ahora, la insuficiencia renal, siempre, doctores, siempre, ya sea no en malaria, en dengue, no siempre se va a presentar en fiebre amarilla, porque cuando mi paciente se está choqueando, ¿no? Los primeros órganos que se mantienen con vitalidad va a ser el corazoncito, ¿verdad? Va a ser el corazoncito, ¿no? Y además va a ser el sistema nervioso central. Bien, entonces está afectado. Ahora, ¿cuál es el órgano, no? Como tenemos una hipoperfusión distal, ¿no? Por eso es que las manitos, ¿no? Presentan cianosis, están moteadas, ¿no? ¿Cuál es el órgano que siempre se sacrifica, doctores? ¿Y por qué hay anuria? Es el riñón, no se olviden. Entonces aquí vamos a tener una creatinina, ¿no? De 3, vamos a tener una diuresis, ¿no? En 24 horas menor a 400 ml, ¿no? Entonces esto es lo que se va a presentar. Ahora, edema pulmonar, claro que sí, porque el líquido está a nivel intersticial, ¿no? Entonces acá puede ser un edema, obviamente va a ser un edema pulmonar no cardiogénico, ¿no? Y empeora con la hidratación excesiva. Por eso es que nosotros calculamos por el requerimiento basal y por el peso de mi paciente, ¿no? Aquí podemos tener, ¿no? Lo que es en última fase, ¿no? Lo que es la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Este sangrado a nivel de las encías, ¿no? Epistaxis, ¿no? Un sangrado a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Y la hipotensión, ¿no? Hablamos de una hipotensión cuando la presión arterial sistólica está menor a 50 milímetros de mercurio y el llenado capilar está mayor a 2 segundos. O en otras palabras, ¿no? Mayor a 3 segundos. Bien. Eso es lo que tenemos que conocer, doctores, sobre todo quienes han hecho, ¿no? Su servicio rural en zonas tropicales. El diagnóstico se realiza por gota gruesa y tinción de Jensen, ¿no? Aquí vamos a observar que estos parásitos que están en pleno movimiento, doctores, eso es lo que nosotros vamos a observar. Eso es algo muy importante. ¿Cuál es el tratamiento, doctores? El tratamiento es el artesunato, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento del artesunato? Obviamente esto depende mucho. ¿De qué, doctores? Depende mucho, ¿no? De los síntomas de mi paciente, ¿bien? Pero casi siempre se utiliza lo que va a ser el artesunato de 2.4 miligramos kilogramo peso. La dosis inicial es EB, ¿no? Y seguido de 2.4 miligramos, ¿no? Kilogramo peso a las 12 y 24 horas. Y después una vez al día si es necesario. Eso es lo que ustedes tienen que conocer respecto a lo que va a ser el paludismo. No sé si hasta acá tenemos preguntas, dudas. Van a disculpar, doctores, los días anteriores estaba mal porque yo sufro de rinitis, ¿no? Y encima me dio una sinusitis y estaba fatal, ¿no? Entonces tal vez no se ha entendido algunas cosas, me preguntan de manera interna. Bien, ahora vamos a hablar, doctores, ¿no? De lo que es la rabia. ¿Qué es la rabia, no? La rabia es algo que ingresa bastante al examen de grado, ¿no? Y en nuestro medio es muy frecuente, ¿no? Estos casos de rabia. Bien, es una enfermedad viral aguda infecciosa. Número 1, eso es lo que tienen que conocer. Enfermedad viral aguda infecciosa. Es una encefalitis zoonótica causada por la mordedura de un animal infectado con el virus de la rabia.
con una tasa de mortalidad, por no decir 100%, 99.9%. ¿Qué significa la rabia? La rabia en latín significa locura. ¿Cuál es el nombre científico y de qué se van a acordar? A quienes nos gusta ver los Simpsons no se van a acordar de Lisa Virus, ¿no? Lisa Virus es muy, Lisa, ¿no? De lo que es de los Simpsons, es muy estudiosa, ¿no? Entonces aquí se van a acordar, nombre científico Lisa Virus, ¿bien? ¿A qué familia pertenece? Rhabdoviridae. Bien, aquí nosotros vamos a mencionar, ¿no? Respecto a lo que va a ser la rabia, ¿no? Que el virus tiene la forma de una bala, tiene una bicapa lipídica. Si nosotros observamos, tiene una bicapa lipídica, por eso es, ¿no? Que nosotros podemos utilizar, ¿no? Solución jabonosa, podemos utilizar yodopovidona, ¿no? Entonces podemos usar detergentes. Como tiene bicapa lipídica y es grasa, pues se va a producir lo que va a ser la destrucción. Bien, eso es algo que nosotros tenemos que conocer. ¿Qué tipo de virus es? Es un virus RNA, ¿no? Bien, vamos a empezar, doctores, ¿no? Aquí el virus de la rabia presenta 5 genes, por eso es que la clínica varía de paciente a paciente, doctores, ¿no? Porque a veces me dicen, pero doctora, ¿por qué tal paciente, no? Si le ha mordido, ¿no? Lo que es el perrito y ha fallecido después de 1 año y otra persona a los 6 meses. ¿Eso de qué depende? Depende del tipo del virus de la rabia. Depende mucho, ¿no? Del tipo de los genes, ¿no? Entonces acá vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser un memotécnico que les va a ayudar, ¿no? ¿Cuáles son como tal, no? Los virus de la rabia, ¿no? Presenta 5 genes, N, P, M, L, G. Bien, entonces aquí tenemos un memotécnico, ¿no? ¿Qué quiere decir? No puedo más, le diré a Gustavo. Entonces ahí está lo que es N, P, M, aquí va a estar la L, ¿no? Y aquí va a estar la G, doctores. Ese va a ser nuestro memotécnico, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente? El gen G, doctores. El gen G es el más frecuente que se va a presentar. Vamos a empezar con la fisiopatología. Entonces, todo inicia, ¿no? Con la mordedura de un animal infectado, ya sea que sea un rasguño, ¿no? Ya sea, ¿no? Que han acariciado a este animalito, ¿no? Por ejemplo, te llegan los pacientes y te dicen, no, pero solo me lamió el perrito, ¿no? Entonces ya la secreción ha estado en contacto con tu piel. Peor aún si tienes solución de continuidad, si tienen heridas, ¿no? Entonces aquí todo comienza con un animal, ¿no? Infectado, y la puerta de entrada es a través, ¿no? De la mordedura de estos animales. Ahora, una vez que se produce lo que es la mordedura, ¿no? El virus, ¿no? El virus va a ingresar gracias a ¿quién? Gracias a esta proteína G. Entonces, el virus inocula, ingresa al organismo, ¿no? Gracias a lo que va a hacer, ¿no? A este gen G, proteína G. Ahora, doctores, una vez, ¿no? Que se produce la mordedura, como se puede observar en esta imagen, ¿no? A nivel, ¿no? De lo que supongamos del miembro inferior, aquí el virus, una vez que ingresa, no se replica, ¿no? Entonces tiene, ¿no? Un periodo de latencia de 72 horas, no se va a replicar, ¿no? Tiene una latencia de 72 horas a nivel de las fibras musculares. Bien, después de estas 72 horas, el virus de la rabia se une al receptor nicotínico. Después de estas 72 horas, el virus de la rabia se une al receptor nicotínico de acetilcolina. De esta manera, ¿no? Genera la endocitosis por diversos mecanismos dentro de la fibra muscular, ¿no? El virus prolifera, ¿no? Y finalmente alcanza lo que es el sistema nervioso central, lo que va a ser, ¿no? A nivel, ¿no? De lo que va a ser del sistema nervioso central, ¿no? Lo que va a ser el compromiso a nivel de las neuronas. Bien, aquí, doctores, una vez que ingresa al sistema nervioso central, ¿qué es lo que ocasiona, no? Aquí en el sistema nervioso central ingresa y de inmediato empieza a replicarse. ¿Qué me va a provocar? Edema, no se olviden, ¿no? Lo primero que va a provocar es edema. Y ustedes saben, a nivel de lo que es, ¿no?
de la cabeza, ¿no? A nivel del sistema nervioso, ¿no? Es hueso, doctores, el cráneo, entonces no se va a poder distender. ¿Y qué va a producir este edema, no? Va a producir una presión aquí, como pueden observar, a nivel del bulbo raquídeo, y mi paciente ingresa, doctores, ¿no? En lo que es un edema cerebral, y la muerte va a ser, ¿por qué? ¿No? Va a ser por lo que se va a producir esta presión a nivel del bulbo, ¿no? Entonces, ¿qué va a presentar, no? Un paro cardiorrespiratorio, no se olviden, ¿bien? Ahora también, ¿no? Aquí va a presentar, ¿no? Lo que es la aerofobia, la hidrofobia, la fotofobia, la cialorrea, en pocos casos que se ven las convulsiones, ¿no? Y finalmente el coma y el edema cerebral, ¿no? También va a presentar la miocarditis. Bien, eso nosotros tenemos que conocer. Por eso es que varía, ¿no? Como les decía, de acuerdo al tipo de gen, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? El periodo de incubación. Pero vamos a hablar en general. El periodo de incubación en general es de 3 semanas a 6 meses, en general. Ahora, el periodo de pródromos, ¿por qué se caracteriza, no? Por fiebre, malestar general, mioedemas, ¿no? Entonces, por fiebre, malestar general y mioedemas, ¿no? En el lugar de la mordedura. El periodo de estado, ¿no? Es lo característico de la patología. Lo que les he mencionado, cuando hay compromiso a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que saber cuál es mi conducta, qué hacemos, ¿no? De inmediato a este perrito se lo decapita, doctores, ¿no? Una vez que se decapita, ¿no? La cabeza se lleva a sedes, ¿no? Y ahí, doctores, ¿no? Se va a evaluar lo que es este estudio anatomopatológico, donde si se encuentran los corpúsculos de Negri o los cuerpos de Negri, estamos hablando de un animalito que tiene el virus de la rabia, ¿bien? Ahora, una vez que se produce, ¿no? Lo que es la mordedura, tenemos que preguntarles dónde fue y por qué fue. Por ejemplo, en los niños es frecuente que se produzca lo que es estas mordeduras. ¿Por qué es frecuente que se produzcan las mordeduras? Por ejemplo, ¿no? Porque los niños son bastante activos, no están jugando, le molestan al perrito y es normal que el animalito reaccione. Bien, ahora nosotros tenemos que preguntar si era el perro de la vecina, ¿no? Si es un perro conocido o es un perro desconocido, doctores. Eso es muy relevante, ¿no? Entonces, si la paciente te dice que, le supongamos, estaba esperando su trufi, no estaba sentada y de repente, ¿no? De un momento a otro un perro le atacó, ¿no? Y el perro tenía cialorrea, ¿no? Entonces aquí ya vamos a sospechar en que probablemente este animalito tenía rabia. Bien, si es un perro, ¿no? Conocido de la vecina, ¿no? De la cuadra donde vive, bueno, se va a realizar lo que es el seguimiento tanto al animalito como a la persona, no se olviden, que quiere decir que el personal de salud va a ir durante 14 días a ver cómo está este animal, ¿no? Ahora, si es de la vecina, pues se tiene que pedir su esquema de vacunación, tiene que presentar. Bien, cuando llega una persona de inmediato al centro de salud con una mordedura, nosotros llenamos 3 fichas epidemiológicas. Una que va a ser para el paciente, ¿no? La otra para el centro de salud y el otro para el programa, ¿no? Son 3 fichas. Aquí siempre de inicio se llenan las fichas. Posteriormente se realiza lo que es el lavado, ¿no? Con solución jabonosa. Antiguamente se realizaba con escobilla, hoy en día ya no. ¿Por qué ya no? Si ustedes se dan cuenta, en la fisiopatología, si yo voy a estar escobillando, ¿no? Esa zona que ha sido afectada, ¿qué es lo que voy a ocasionar? Lo único que voy a ocasionar es la inoculación del virus, doctores, ¿no? Entonces, este gen G, lo único que si yo escobillo voy a realizar es que penetre más a la piel, ¿no? Y obviamente, ¿no? Que mi paciente se contamine más. Entonces, hoy en día es un lavado a chorro, ¿no? Con solución jabonosa, ¿no? Que va a ser 3 ciclos, ¿no? Y en eso consiste. Bien, si hay solución de continuidad, solo se realizan los puntos de aproximación. Si hay solución de continuidad, no voy a suturar, solo puntos de aproximación. Ahora,
¿Qué microorganismos tendrá este perrito en la boca? Tiene, ¿no? Lo que va a ser estafilococo, estreptococo, Klebsiella, ¿no? Va a presentar anaerobios, ¿no? Entonces tiene todo tipo de gérmenes, porque aunque a tu perrito le des en plato, ¿no? Siempre, ¿no? Todo lo que venga en el suelo, pues consumen, ¿no? Y esa es la realidad. Bien, entonces, más aún si es un perrito de la calle, no se olviden, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Que en la boca de un animal hay más de 50 gérmenes, y eso es cierto, doctores. Bien, entonces, para eso, ¿qué medicamento le voy a dar? Vamos a empezar desde lo más económico. Uno económico le puedo dar lo que es amoxicilina, ¿no? Amoxicilina más clavulánico de 875 miligramos cada 12 horas, ¿no? Porque el clavulánico viene 875-125, ¿no? Son dos medicamentos, está la amoxi y el clavulánico cada 12 horas, ¿no? Por 5 días. Ahora puedo usar la doxiciclina, que está perfecto, doctores. Puedo utilizar mi doxi, ¿no? De 100 miligramos cada 12 horas por 5 días, ¿no? Ahora, ese es el esquema que nosotros podemos iniciar. Supongamos, solo tengo amoxi. Si solo tengo amoxi y no hay clavulánico, pues ustedes le pueden dar amoxi de 500 cada 12 horas, más metronidazol de 500 cada 12 horas por 5 días. Y están haciendo buena sinergia, buena combinación de medicamentos. Bien. Ahora, una vez que ya hemos realizado todo esto, pues nosotros vamos a tener, ¿no? Lo que es el perro sin sospecha. Cuando hablamos de lo que va a ser el perro sin sospecha, es 7 dosis, 3 refuerzos, ¿no? Ese es el perro sin sospecha. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que conocer? Para el examen tiene que ser puntual, doctores. No quiero que se me estén complicando, ¿no? Entonces, solo eso tenemos que conocer, ¿no? Lo puntual. Ahora, también el otro nombre que lleva, ¿no? Esto que se conoce como perro sin sospecha también es el esquema reducido, doctores. También se conoce como el esquema reducido, ¿no? Y les voy a dar algunos detalles que depende de ustedes, pero con que sepan esto es más que suficiente, ¿no? Entonces, 7 dosis, 3 refuerzos. Ahora, los refuerzos va a ser cada ¿cuánto? Va a ser cada 16 días, doctores. 7 dosis, 3 refuerzos, ¿no? Los refuerzos va a ser, ojo, cada 16 días, ¿bien? Entonces, eso nosotros tenemos que conocer. Lo puntual, este es el esquema reducido, un perro, ¿no? Sin sospecha. Ahora vamos a hablar, ¿no? Del perro con sospecha. Cuando hablamos, ¿no? Del perro con sospecha o el esquema clásico, ¿no? Es 14 dosis diarias, ¿no? Y 2 refuerzos. Los refuerzos acá es cada 10 días, ¿no? Y acá en perros sin sospecha era cada 16 días. Eso es lo que tienen que saber. Ahora me preguntan, ¿y Doc no me va a preguntar los días? No, no les van a preguntar, ¿no? Los días, ¿no? Porque eso es ya mucho detalle que maneja el programa. Les preguntan esto, lo general. 14 dosis diarias, 2 refuerzos cada 10 días. ¿Qué quiere decir, no? Que se le va a realizar, ¿no? Los refuerzos, ¿no? El día 10, el día 20, ¿no? Y acá, doctores, ¿no? Los refuerzos, ¿no? Que se va a realizar es el día 10, 20, ¿no? Va a ser el día 60, ¿no? Entonces, para que tengan, pero no les preguntan, doctores, ¿no? No les preguntan. Bien, ahora, aquí, ¿no? Supongamos, le mordió en la cara, ¿no? Le mordió en la cara, ¿no? Le mordió a nivel del pulpejo de las manos, ¿no? En ese caso, ¿no? Ustedes saben que va a ser más rápido, ¿no? La diseminación de este virus, más rápidamente esta replicación va a llegar al sistema nervioso central. Y para eso nosotros tenemos, ¿no? Lo que va a ser el suero antirrábico. Hasta el día de hoy, doctores, solo tenemos, ¿no? Lo que es el suero heterólogo. El suero heterólogo, ¿de dónde proviene, doctores? Este suero no proviene de lo que va a ser de las mulas, no proviene de lo que sea el ratón albino, doctores. Entonces, ¿de dónde proviene? Es pregunta de examen de grado, ¿no? De las mulas, caballos y del ratón albino, no se olviden. De ahí proviene, ¿no? Entonces, ¿no? De ahí proviene este suero heterólogo. Ahora, este suero heterólogo, ¿de cuánto es? De 40 unidades, ¿no? Kilogramo peso. Bien, aquí quiero que nos vengamos, ¿no? Entonces acá, doctores, ¿no? Cuando nosotros
nosotros hablamos de este suero, no tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que se le va a administrar 50%, ¿no? En la herida, ¿no? Aquí, por favor, fíjense acá, ¿no? Entonces, aquí se va a administrar 50% en la herida, ¿no? Va a ser intradérmico, ¿no? En palabras sencillas, de este 40 se va a administrar, ¿no? 20 unidades, ¿no? A nivel, si es de los pulpejos de las manos, ¿no? Si es a nivel de la cara, no se olviden. Y el otro 50% o las otras 20 unidades va a ser a nivel intramuscular. No se debe colocar a nivel de los glúteos. ¿Por qué? Porque hay tejido adiposo, ¿no? Y va a disminuir la reabsorción. ¿Dónde se coloca, no? A nivel de lo que es el deltoides, ¿no? A nivel de lo que va a ser el vasto externo, no se olviden, a nivel de la pierna, ¿no? En el músculo vasto externo. Ahora me dirán, ¿y qué sucede con el suero homólogo? El suero homólogo ya tiene una dosis que va a ser de 20 unidades internacionales, pero esto, doctores, va a ser de una persona que ha sobrevivido al virus de la rabia. Y hasta el día de hoy no se conoce a nadie que haya sobrevivido al virus de la rabia, ¿no? Entonces, esto todavía está en espera, doctores, lo que es el suero homólogo. Solo tenemos el heterólogo hasta el momento. Bien, entonces con esto estoy terminando todo lo que es programas, doctores, ¿no? Les he enviado un repaso, ¿no? A sus correos, ¿no? Que ustedes lo van a resolver. Bien, este repaso, doctores, me lo tienen que entregar hasta el día domingo. Traten de realizar, porque ahí lo que les coloco son las preguntas más frecuentes. Algo que les voy a aconsejar es que todos los días estudien, ¿no? Todos los días estudien, porque faltando 2 semanas, faltando un mes que uno aprenda, doctores, ¿no? Memoricen, no se da en pocos casos. La mayoría empieza a colapsar, se estresa. Entonces es mejor realizarlo con anticipación, ¿bien? Bien, si alguna persona más se quiere añadir a lo que es al examen de gineco, ¿en qué consiste el examen de gineco, doctores? Ahí no me van a leer, voy a hacerlo puro casos clínicos, pregunta-respuesta, es la misma evaluación que realizo en las clases presenciales, ¿no? Entonces yo lo que realizo es puro casos clínicos, no pregunto casi definiciones, doctores. Una que otra sí voy a preguntar, ¿no? Algo que sí me van a tener que describir es el mecanismo de trabajo de parto. Y otro dato más que les voy a sugerir, doctores, al menos cuando he evaluado el último grupo, ¿no? De las clases presenciales, donde están teniendo, ¿no? Un poquito de deficiencias en fármacos, por favor, si nosotros hemos avanzado medicina interna, pues de cada una de las patologías no se anotan en un cuadernito de notas y empiezo a memorizar, porque a estas alturas no se va a revisar el CAPSUM, ¿no? Sino con lo que les estoy dando tienen todas las armas para defenderse, ¿bien? Ahora, el examen de gineco es solo para las personas que hayan terminado todo el temario de ginecología, doctores. Solo para las personas que han terminado. Las personas que no han terminado o han iniciado, no a la mitad, ustedes cuando terminen todo el temario tienen el mismo derecho para dar el examen. No se preocupen de eso, ¿bien? Entonces vamos a iniciar con lo que va a ser cirugía, doctores. Cirugía, vamos a empezar, ¿no? Denme un segundito, por favor, me están mensajeando, por favor, ¿no? Denme un minutito, les voy a agradecer. Yo pensé que era todo el tema, pues como esto es todo. Hoy día es miércoles. No sé si estudiar pedi y después gineco, porque al final lo cuentas. Bien, doctores, les voy a compartir. Vamos a iniciar, ¿no? Con lo que va a ser cirugía. Con este tema estoy... dígame, doctor Orlando. Doctor Orlando, si le escucho, dígame, por favor. ¿Han levantado la manito? ¿Tienen alguna duda? ¿Puede decirme, doctor Orlando? Le escucho. Ya se me ha dado, qué maricón. Tal vez ni se ha dado cuenta que está así.
Sí le escucho, doctor, dígame, no se le está escuchando si me está realizando alguna pregunta porque levantó la manito, puede decirme, no, no le logro escuchar. Dígame cuál es su duda. Bien, no, no le logro escuchar, ¿no? Bien, entonces acá, doctores, ¿no? No le logro escuchar, la verdad, doctor, estoy con todo el volumen que estoy colocando, no puedo escucharle. Es que el puto no prende su... Bien, vamos a hablar, ¿no? Volvió a levantar la manito, dígame, doctor, ¿cuál es su duda? No, doctora, soy otra persona, pero quería consultarle en el tema de la malaria. También se puede dar lo que es la cloroquina y la primaquina. Ah, ya. Muy bien, doctor, ¿no? Claro que sí se le puede dar lo que es la hidroxicloroquina, doctor, no hay ningún problema, ¿no? Entonces sí se le puede dar lo que es la hidroxicloroquina, ¿no? ¿De cuánto se le va a dar, no? De 200 miligramos cada día por 7 días, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a dar? Lo que va a ser la hidroxicloroquina de 200 miligramos, ¿no? Cada día, ¿no? Por 7 días, ¿no? Entonces, no sé si con eso estoy despejando su duda, doctor. Sí, doctora, pero ya comentar. ¿No? Sí, podemos darnos lo que es la hidroxicloroquina. Ya, doctora, y esto está dentro de la normativa. Muy bien, gracias. Cualquier cosita, doctores, no tengan miedo de preguntarme si no entienden o algo, para eso estoy. Bien, entonces si tienen dudas, no, con gusto les voy a explicar, o si tienen algún aporte, ¿no? Entonces eso estaría bien. Bien, doctores, vamos a iniciar con cirugía, ¿no? Que son uno de los mejores temas que les puede tocar para el examen de grado, ¿no? Porque lo que más ingresa acá no es lo que es abdomen agudo, ¿no? Lo que ingresa es una apendicitis. Bien, ahora sí está todo claro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más, doctor Orlando? Ya está todo claro, creo. Bien, entonces vamos a iniciar, doctores, ¿no? Con lo que va a ser abdomen agudo, ¿no? Tenemos que conocer acá. Bien, entonces con quienes he terminado el día de hoy las clases, ¿no? Agradecerles por su preferencia, cualquier duda me buscan, ¿no? Y también doy lo que es las simulacros de examen de grado y lo que son historias clínicas, ¿no? Cuando son mis alumnos, me acaban de escribir, ¿no? Un mensajito, cuando son mis alumnos el costo es 300 bolivianos. ¿En qué consiste? Es el día, son los días sábados 4 clases, de 8 a 10 de la mañana, ¿no? Donde practican solo historias clínicas. Eso me tienen que avisar con un mes de anticipación, doctores. ¿Por qué con un mes de anticipación me tienen que avisar, doctores, no? Porque yo tengo que prepararles, ¿no? Cada especialidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este sábado inicio con pediatría, ¿no? Después ginecología, después medicina interna y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es para eso, para que practiquen, ya que las historias tienen un valor de 50 puntos. Cuando son mis alumnos, doctores, tienen ustedes un descuento que es 300 bolivianos. Cuando son externos es 400 bolivianos. Bien, eso les quería mencionar. Vamos a hablar de lo que es cirugía. Empezamos con abdomen agudo quirúrgico, doctores. Cuando hablamos de abdomen agudo quirúrgico, ¿qué es? Se considera como un conjunto de signos y síntomas de carácter grave y evolución rápida que se desarrolla en la cavidad peritoneal y que exige usualmente la intervención quirúrgica urgente para evitar las complicaciones o la muerte de mi paciente. Entonces, número 1, que es conjunto de signos y síntomas de carácter grave y evolución rápida que se desarrolla en la cavidad peritoneal y que exige usualmente la intervención quirúrgica urgente para evitar, ¿no?, complicaciones o la muerte de mi paciente. Bien, doctores, nosotros vamos a realizar la anamnesis. ¿En qué nos vamos a enfocar, no? De manera detallada en el dolor, ¿no? En los problemas precedentes, en los síntomas asociados. Iremos a buscar el tipo de dolor, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos, ¿no?, en los detalles, ¿no?, en toda la clínica que está presentando mi paciente.
Bien, y acá, doctores, esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo evalúo el dolor? Aquí tenemos un memo técnico y acá siempre les menciono porque me preguntan, ¿cómo hago, Doc, una historia buena, ¿no? Entonces aquí ya les voy a indicar. Por ejemplo, en la historia pues siempre se coloca la antigüedad, cuándo inició el dolor. Y acá les voy a mencionar porque acá tienen errores en la historia, doctores, ¿no? Cuando yo coloco la historia no voy a colocar un mes de evolución, no, doctores. Cuando acude el paciente es cuando ya presentaba, ¿no? Supongamos, les pongo una cole, ¿no? Cuando mi paciente presenta, ¿no? Lo que va a ser una colecistitis, ¿no? El paciente acude a consulta o emergencias cuando este cuadro clínico se exacerba, ¿no? El paciente te va a decir, ¿sabe qué, doctorita? No, toda esta clínica ya tenía hace 3 meses, pero empezó a molestarme, ¿no? Después de que me comí, ¿no? Alimentos, ¿no? Colecistoquinéticos, ¿no? En sus palabras te dirá, pues después que se comió un pollito, exacerbó el dolor, ¿no? Empecé con náuseas y vómitos, ¿no? Y eso ¿cuándo fue? No fue hace 2 días. Entonces ahí es donde coloco, ¿no? Lo que va a ser cuando inició, doctores, ¿no? Entonces ahí se coloca, ¿no? Desde que está presentando, ¿no? Esta incomodidad que está interrumpiendo su vida cotidiana, doctores. Bien, ahora la localización es muy importante, ¿no? ¿Dónde le duele a mi paciente? ¿No? En este caso pues será en hipocondrio derecho. Y un error que cometen en el examen de grado es no colocar, doctores, ¿no? La irradiación. ¿Y con qué justifican en el examen de grado? Pero, doctores, que la paciente no me ha dicho dónde irradia, pero no les va a indicar dónde irradia, no se olviden, no les va a indicar dónde irradia. Eso nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ellos no son médicos, no son personal de salud, pero casi todos los dolores, doctores, irradian. Entonces, ¿dónde va a irradiar acá? La región interescapular, doctores. Bien. Ahora vamos a hablar del carácter, ¿no? Si es tipo quemante, punzante, opresivo, sordo, no se olviden. Entonces el carácter, ¿no? ¿Qué tipo de dolores? Quemante, punzante, opresivo, sordo, lancinante, tipo cólico, tipo urente, doctores, ¿no? Acá, por ejemplo, será tipo cólico, ¿no? Y la intensidad, ¿no? Le vamos a preguntar, de 1 a 10, ¿cuánto le duele, señora? Te dirá, ¿no? 8/10 en la escala de Eva, en la escala del dolor se coloca en la historia clínica. ¿Con qué se atenúa, no? Se atenúa en el reposo, ¿no? Y se exacerba con la deambulación, con las actividades cotidianas. De esa manera se realiza una historia clínica, doctores. Bien. Ahora nosotros vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser la inspección, ¿no? En abdomen, la auscultación y la palpación y la percusión. Esto no pueden fallar al realizar, doctores, su examen físico. En la inspección que voy a observar, si la piel no es simétrica, ¿no? Si hay cicatriz, si hay hernias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una pancreatitis, que puedo observar el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner, ¿no? Entonces, ¿qué voy a observar, no? En una pancreatitis necrohemorrágica, ¿no? El signo de Cullen y el signo de Gray-Turner, ¿no? Bien. Esto es el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner. Eso puedo observar, por ejemplo, en una pancreatitis, ¿no? Una apendicectomía convencional, ¿no? La cicatriz podemos observar, ¿bien? Ahora, en la auscultación vamos a evaluar lo que va a ser los ruidos hidroaéreos, ¿no? Los ruidos hidroaéreos están aumentados, por ejemplo, ¿no? Cuando mi paciente no está con una enfermedad diarreica, ¿no? Cuando mi paciente, doctores, no está iniciando una obstrucción intestinal. Ojo, estoy diciendo cuando está iniciando, doctores, ¿no? Ahora, la ausencia de los ruidos, ¿no? Se va a presentar en un ilio posoperatorio, no en una peritonitis generalizada, en una apendicitis. Bien, y ahora, ¿por qué? ¿A qué me refiero? Y esto lo vamos a ver directamente en lo que va a ser, ¿no? Nuestro temario, doctores, ¿no? De obstrucción intestinal. Acá, ¿a qué me refiero? No se olviden, ¿no? Que durante el inicio, ¿no? En una obstrucción intestinal, ¿no? Como mecanismo de compensación, el cuerpo trata de desobstruir, ¿no? El lumen del intestino, ¿no? Entonces aquí, ¿qué se produce, no? Lo que son estas deposiciones líquidas, doctores, ¿no? Ahora, hay un punto donde el intestino se fatiga
fatiga, ¿no? Forma el tercer espacio y ahí es donde se presentan los ruidos hidroaéreos recién abolidos, ¿no? Esa parte les quería aclarar. Bien, la palpación, primero siempre se realiza, ¿no? Una palpación, ¿no? Superficial del lado contralateral al dolor, siempre va a ser del lado contralateral al dolor. Posteriormente se realiza lo que es una palpación profunda con 6 centímetros de profundidad, bien, 6 centímetros de profundidad. Ahora nosotros vamos a hablar de la percusión. En la percusión, ¿no? Sobre todo en los pacientes adultos, ¿no? ¿Qué evalúo, doctores? Voy a evaluar el espacio de Traube. El espacio de Traube es donde se encuentra el hígado. Y les pongo un ejemplo. Tengo un paciente que tiene hepatitis, doctores, ¿no? A la palpación, ¿no? El hígado va a estar a 2 centímetros del reborde costal, ¿no? Y a la percusión, doctores, no se va a percutir fuera del espacio de Traube, no se olviden, ¿no? Entonces esto yo voy a percutir, ¿no? Por ejemplo, en una ascitis, en tumores, ¿no? En una hepatomegalia. Supongamos mi paciente no presenta, ¿no? Lo que es dengue, presenta malaria. ¿Qué va a presentar, doctores? Una hepatomegalia que yo puedo percutir fuera del espacio de Traube, ¿no? No se olviden, porque el resto del abdomen, ¿no? Que va a presentar timpanismo, doctores, tiene aire, no se olviden, ¿no? Y el espacio de Traube es el único que va a presentar lo que va a ser esta matidez, pero si está fuera del espacio de Traube, bueno, ya es alarmante, ¿bien? Aquí vamos a hablar de lo que es la clasificación de Kritzman, que tienen que conocer. Tenemos, ¿no? Esta clasificación de abdomen agudo, la clasificación de Kritzman, ¿no? Nosotros vamos a hablar de esta clasificación que va a ser inflamatorio, perforativo, obstructivo, hemorrágico y vascular oclusivo. Cuando hablamos de inflamatorio, aquí va a estar la apendicitis, la colecistitis, la diverticulitis, la pancreatitis, la salpingitis. Bien, entonces todas las citis vamos a tener en lo que va a ser inflamatorio. Cuando hablamos de perforativo, aquí tenemos una úlcera gástrica perforada, una úlcera duodenal perforada, una úlcera ileal perforada, una neoplasia perforada. Bien, en obstructivo, que quiere decir que obstruyen, ¿no? Lo que es el lumen del intestino, ¿no? Aquí bridas, ¿no? Bridas son, ¿no? Bridas y adherencias son las cicatrices que se forman posterior a una cirugía. Vamos a tener lo que son las hernias, las neoplasias, los vólvulos, los parásitos, ¿no? Por ejemplo, Ascaris lumbricoides. Los besoares, ¿qué son los besoares? Hay personas que les gusta no comer, ¿no? Por ejemplo, no tierra, les gusta el yeso, les gusta comerse los cabellos, las uñas, entonces, ¿qué se va a formar, no? Los besoares, y eso que me ocasiona una obstrucción intestinal. Vamos a tener los fecalomas, y aquí también va a estar los procesos inflamatorios. Y aquí cuando hablamos de hemorrágico, aquí va a estar el embarazo ectópico roto, la ruptura del hematoma hepático, ¿no? La ruptura del hematoma esplénico, el aneurisma de aorta abdominal, ¿no? Entonces, un embarazo ectópico que produce hemorragia, una ruptura de hematoma hepático, hemorragia, una ruptura de hematoma esplénico, hemorragia, un aneurisma de aorta abdominal, una hemorragia, ¿bien? Vascular oclusivo, aquí tenemos la isquemia mesentérica, ¿no? Isquemia mesentérica y trombosis mesentérica, isquemia mesentérica y trombosis mesentérica. Eso es la clasificación de Kritzman, ¿bien? Entonces eso es algo que ustedes tienen que manejar de abdomen agudo, ¿bien? Ahora, doctores, nosotros vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser la apendicitis, ¿bien? Vamos a iniciar con lo que va a ser apendicitis. Aquí... Dime, doctor, ¿tenemos alguna pregunta? Doctor Orlando, ¿no? Ha levantado la manito, no sé si todo está claro. No, está levantado desde el principio de la clase. Claro. Ah, ya, muchas gracias, doctor. Bien. ¿Qué? Ahora
les voy a compartir uno de los mejores temas que les puede tocar para el examen de grado, doctores, ¿no? Entonces, esto es uno de los mejores temas, la verdad, que es apendicitis, ¿no? Entonces, vamos a irnos directamente a lo que es apendicitis. ¿Qué es la apendicitis? Es la inflamación del apéndice vermicular. ¿Cuál es la epidemiología? La epidemiología es en el hombre se presenta en un 12% y en la mujer en un 25%. Ojo con eso. Ahora, tenemos que saber la anatomía. Por ejemplo, aquí, doctores, fíjense aquí donde estoy apuntando, aquí está nuestro apéndice vermicular. Aquí tenemos, ¿no?, en lo que es en rosado, fucsia, el ciego, doctores, por favor, recuerden esto, apéndice vermicular, el ciego, ¿no? El colon ascendente, colon transverso, colon descendente, el sigmoides, el recto y el canal anal. Eso tienen que conocer, doctores, ¿no? Les van a pedir incluso que dibujen, ¿no? Entonces, ¿qué es la apendicitis? Es la inflamación del apéndice vermicular. En el hombre se produce en un 12% y en la mujer en un 25%. Pregunta de examen de grado, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la irrigación. Está irrigado por la arteria apendicular, rama de la arteria iliocólica, a su vez rama de la arteria mesentérica superior. Entonces, ¿cómo está irrigado, no? Por la arteria apendicular, rama de la arteria iliocólica, no, rama de la arteria mesentérica superior. ¿Cuánto mide, doctores? Nosotros tenemos que conocer, mide de 7 a 8 centímetros de longitud. Y acá les voy a dar un mnemotécnico. Si mide de longitud 8 centímetros, ¿no? ¿Cuánto es la mitad de 8, doctores? 4. Entonces el diámetro es de 4 milímetros, ¿no? Eso van a tener como mnemotécnico. ¿Estamos? Bien, ahora nosotros vamos a hablar también de las venas. Las venas son tributarias, ¿no? De las venas mesentéricas. Eso tenemos que conocer. Bien, ahora vamos a hablar de los nervios del ciego, ¿no? Proceden del plexo celíaco por medio del plexo mesentérico superior. Eso es algo puntual también, ¿no?, que tenemos que conocer. Bien, ahora nosotros vamos a hablar, doctores, ¿no?, de lo que va a ser las diversas posiciones en relación al ciego, ¿no? En las diversas posiciones en relación al ciego nosotros tenemos que conocer, ¿no?, según el porcentaje. El retrocecal se presenta en 41%, ¿no?, lo que es el retrocecal. Ahora nosotros vamos a hablar del pélvico, que se presenta en un 28%. El retrocecal se presenta en un 41%, ¿no? Y el pélvico se presenta en un 28%. Ahora, nosotros vamos a hablar también, ¿no?, de lo que va a ser el subcecal, que se presenta, ¿no?, en un 11%. Después tenemos el posilial, que se presenta en un 9%, el paracecal 7%, ¿no?, y el preilial 4%, ¿no? Entonces, estas son las diversas posiciones, ¿no?, en relación al ciego, doctores. ¿Cuáles? No se olviden: retrocecal, pélvica, ¿no? Tenemos lo que va a ser la subcecal, ¿no?, la posilial, paracecal y preilial. Ahora me preguntarán, ¿cuántos debo conocer para mi examen de grado? Por favor, tienen que conocer al menos, ¿no?, 4 posiciones. Sí o sí tenemos que conocer. Ahora, ¿cuál es la histología? En la histología tenemos, ¿no?, lo que va a ser la túnica serosa de afuera hacia adentro. La túnica serosa estaría acá, doctores, la túnica serosa, ¿no? Tenemos la túnica muscular, la túnica submucosa, tenemos la túnica mucosa, doctores. Entonces, ¿qué tenemos? Túnica serosa, ¿no?, submuscular, mucosa y submucosa. Bien, es así como está conformado en la histología. Vamos con la fisiología. ¿Cuál es su función del apéndice? Actúa como reservorio de la flora intestinal, actúa como órgano inmunitario y además es una válvula de escape, ¿no? Es una válvula de escape de los gases en el recién nacido. Ahora, ¿para qué me sirve la flora intestinal? Supongamos mi paciente está con EDAS, entonces sirve como reservorio de la flora, ¿no?
Entonces, ahora, ¿por qué se llama que actúa como órgano inmunitario, no? Porque ¿qué me va a producir, doctores? ¿No? Lo que va a ser la inmunoglobulina IgA, no se olviden. Ahora vamos a hablar, ¿no? Un poquito de la fisiopatología. Se produce una obstrucción de la luz apendicular, ¿no? Y la obstrucción, ¿por qué va a estar causado? Puede ser, ¿no? Por un parásito, ¿no? Puede ser por besoares, ¿no? Entonces puede ser por los fecalitos. En primer lugar están los fecalitos, de ahí vienen, ¿no? Los besoares, los parásitos, ¿no? Se produce lo que es la obstrucción de la luz apendicular. También, doctores, puede ser por una hiperplasia linfoidea. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de hiperplasia linfoidea? ¿No? Aquí no se olviden, no les pongo un ejemplo. Tengo un niño que presenta, ¿no? Una faringoamigdalitis. Bien, presenta su faringoamigdalitis, ¿no? Viene al servicio de emergencia, se le da su tratamiento, ¿no? Supongamos, ¿no? Que es de causa bacteriana, le doy su antibiótico, analgésico para la casa, ¿no? La madre regresa a los 5 días, ¿no? Y aquí el paciente pediátrico presenta, ¿no? Un dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Es un dolor intermitente, ¿no? Que cada vez se exacerba, ¿no? Que no se atenúa. En este caso nosotros de inmediato vamos a sospechar en una apendicitis, porque cuando uno tiene una faringoamigdalitis, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Que el apéndice es un órgano inmunitario, entonces todo nuestro cuerpo actúa ante esta infección, doctores. Entonces esta simple faringoamigdalitis, ¿no? Me ha producido una hiperplasia linfoidea, ¿no? Y mi paciente, ¿en qué termina? En una apendicitis, doctores. Bien, por eso es que se le llama órgano inmunitario, que quiere decir que en cualquier proceso infeccioso va a actuar. Bien. Entonces, como se produce la obstrucción de la luz apendicular, hay un aumento de la presión intraluminal. Es una obstrucción, por lo tanto, aumenta la presión intraluminal a nivel de lo que va a ser del apéndice, y esta flora intestinal que está en el apéndice que va a presentar una éstasis, y esta éstasis a qué va a conllevar a una proliferación bacteriana. Bien, eso vamos a nosotros, ¿no? Mencionar. Eso es su fisiopatología. Como les indiqué, cuáles son las causas, los fecalitos, besoares, cuerpos extraños, ¿no? Aquí vemos cabellos, ¿no? Los parásitos. ¿Qué parásito? Ascaris lumbricoides, ¿no? Tenemos la hiperplasia linfoidea. Bien. Ahora vamos a hablar de lo que van a ser las fases, ¿no? Las fases anatomopatológicas que tenemos que conocer de apendicitis. ¿Cuál va a ser? La fase catarral o congestiva, donde el apéndice, miren cómo está edematoso, está hiperémico, está inflamado. Hablamos de la segunda fase, que es la supurada o flemosa, ¿no? Aquí hay áreas de supuración, si se dan cuenta, ¿no? Aquí podemos ver áreas de supuración. Entonces, ¿cómo está? Está hiperémica, ¿no? Presenta lo que va a ser áreas de supuración, ¿no? Y mantiene lo que va a ser la irrigación arterial y venosa, ¿no? Aquí se mantiene la irrigación arterial y venosa. Cuando hablamos de una apendicitis gangrenada o necrótica, ¿no? Aquí nosotros estamos mencionando, ¿no? Que hay una vasoconstricción arterial, ¿no? Y aquí se está manteniendo lo que es la perfusión venosa. Entonces, como ya hay lo que es una vasoconstricción arterial, ¿no? Solo la vena está manteniendo la perfusión. Aquí ya se va a producir, ¿no? Primero se produce, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Lesión, doctores, se produce una lesión, áreas de isquemia, ¿no? Se está produciendo áreas de isquemia, áreas de necrosis, ¿no? Bien, a eso se conoce como gangrena, ¿no? Gangrenada o necrótica, ¿no? Y la perforativa es cuando aquí ya se presenta una vasoconstricción arterial y además una vasoconstricción venosa. ¿Qué quiere decir? Ya no, doctores, acá ya no hay, ¿no? Irrigación. Entonces se va a producir la solución de continuidad del apéndice. Esto es lo que me produce, ¿no? Hace un momento, lo que hemos mencionado, el abdomen agudo. ¿Bien? Ahora nosotros vamos a hablar, ¿no? Aquí, doctores, es muy importante qué gérmenes existen, ¿no? A nivel, ¿no? Del apéndice, ¿no?
y por qué yo doy, ¿no?, cada tipo de antibióticos, doctores, ¿no? Entonces, acá tenemos los gérmenes más frecuentes, los anaerobios, el Bacteroide fragilis, que se va a presentar en un 80%, y lo que son los microorganismos aerobios, como la E. coli, que es la E. coli gran negativo, el Streptococcus viridans en un 43%, que es un gran positivo. Entonces, aquí hablamos, ¿no?, de anaerobios, ¿no? Aquí en aerobios tenemos gran negativo, gran positivo. Bien, entonces acá, doctores, ¿cuál es el medicamento ideal para anaerobios? El metronidazol, doctores, ¿no? El metronidazol de 500, ¿cada cuánto le voy a dar? Cada 12 horas. Por eso es todo cirujano que receta metronidazol. ¿Y por qué doy ceftriaxona? Porque me va a cubrir lo que va a ser, ¿no?, gran positivos y gran negativos. Ahora, ¿la ceftriaxona cubre anaerobios? No, por eso es que los cirujanos siempre usan metro más lo que va a ser la ceftriaxona, ¿no? La ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas. Y eso tienen que ustedes justificar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? En los síntomas está el dolor abdominal, está la anorexia, náuseas, vómitos, finalmente fiebres persistentes, ¿no? Entonces esto se va a presentar en la clínica. Ahora, nosotros tenemos la tríada de Murphy, ¿no? Cuando hablamos de la tríada de Murphy, ¿no?, se va a presentar lo que va a ser el dolor abdominal, ¿no? Donde a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no?, va a presentar lo que es fiebre, ¿no?, y presenta náuseas y vómitos. A esto se conoce como tríada de Murphy, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de cronología de Murphy es distinto, donde se inicia en epigastrio, no se inicia el dolor en epigastrio, migra, doctores, ustedes se pueden tocar ahorita donde inicia en epigastrio, migra, mesogastrio o región periumbilical y se acentúa en la fosa ilíaca derecha, no se olviden. Bien, entonces eso es cronología, una cosa es triada y otra cosa es cronología de Murphy. Aquí vamos a hablar de signos y síntomas, el porcentaje. La anorexia se presenta en un 90%, náuseas y vómitos en un 70%, después tenemos fiebre, ¿no?, lo que va a ser deposiciones líquidas y la constipación, ¿no? Entonces, todo eso se va a presentar. Bien, vamos a hablar de los signos apendiculares, ¿no? Aquí, doctores, ¿no?, en los signos apendiculares, miren cómo coloco al paciente, ¿no? Y esto ustedes tienen que ser súper detallistas, es súper preguntado. Bien, entonces, primero mi paciente está en una camilla, se acomoda, está en decúbito lateral izquierdo. Y si se dan cuenta, ¿dónde está colocando, no, el médico su mano izquierda, doctores? Está colocando, ¿no?, a nivel de la espina ilíaca antero superior. ¿Dónde está poniendo, no? A nivel de la espina ilíaca antero superior. Aquí estoy apuntando, ¿no?, con el mouse. Ahora, la mano derecha coloca a nivel de la rodilla, doctores, ¿no?, como si estaría abrazando, no se olviden. Bien, entonces la mano derecha coloca, doctores, ¿no?, a nivel de la rodilla como si estaría abrazando. ¿Acá qué se hace, doctores, con la mano izquierda? Con la mano izquierda hacemos una retropulsión. Es con esta mano como si yo estaría empujando hacia adelante, ¿no? Y vamos a realizar con la mano derecha, ¿no?, lo que va a ser una hiperextensión, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Con la mano izquierda hago la retropulsión, empujo hacia adelante, y con la mano derecha, ¿no?, vamos a realizar una hiperextensión hacia atrás, como si el paciente estaría pateando hacia atrás, doctores, ¿no? Bien, entonces el muslo derecho es hacia atrás, doctores, ¿no? Y con la mano izquierda la cadera empujo hacia adelante y el otro hacia atrás, es contralateral ambos movimientos. Es, doctores, como si estarían, ¿no?, ustedes pedaleando una bicicleta, lo mismo, ¿ya? Entonces aquí, doctores, ¿no?, ¿para qué se realiza el signo del psoas? No solo se realiza para apendicitis, también se realiza, ¿no?, en pacientes que tienen hernias lumbares. Cuando yo realizo esta maniobra, ¿qué va a presentar mi paciente? ¿No? Se va a contraer el músculo psoas y va a presentar, ¿no?, un dolor a nivel lumbar, doctores, ¿no? Entonces presenta un dolor, ¿no?, por la contracción del músculo psoas. Ahora, ¿qué posición del apéndice evalúa el signo del psoas?
evalúa, ¿no?, lo que es la posición retrocecal, doctores. Entonces, ¿qué posición evalúa? La posición retrocecal, que es la más frecuente. Bien, eso es lo que ustedes tienen que conocer. Bien, eso es el signo del psoas. Ahora hablamos del signo del obturador. Miren cómo está el paciente. No siempre ustedes cuando vayan a presentar en el examen de grado, ¿no?, tenemos que ser detallistas. Más detalle, más nota. Menos detalle, pues menos nota, ¿no? Aquí mi paciente, ¿no?, lo voy a colocar, ¿no?, en decúbito supino, no en posición supina va a estar, doctores, mi paciente, ¿no? Y aquí el miembro derecho, ¿no?, el miembro inferior derecho, vamos a colocar, ¿no?, en una posición de 90 grados. Esto, si se dan cuenta, es un ángulo de 90 grados, doctores, ¿no? Entonces vamos a colocar acá en 90 grados, ¿no?, lo que va a ser el miembro inferior derecho, y posteriormente procedemos a colocar, ¿no?, lo que va a ser la mano izquierda, ¿no?, a nivel de lo que va a ser del muslo, doctores, ¿no? Aquí colocamos a nivel del muslo, ¿no? Y lo que es la mano derecha, ¿no?, vamos a colocar a nivel de la pierna, doctores, ¿no? A nivel de la pierna. Y aquí vamos a realizar, doctores, ¿no?, lo que va a ser una rotación interna, ¿no?, hacia adentro, doctores, ¿no?, una rotación interna y una externa hacia afuera. Entonces hacemos una rotación hacia adentro y hacia afuera, ¿no? A esto se conoce también, ¿no?, como abducción y abducción, doctores, ¿no?, que se va a realizar. Y aquí va a presentar dolor. ¿Dónde, doctores, va a presentar el dolor? No se olviden acá otro detalle, ¿no? La mano izquierda me sirve como sostén, ¿no? Con la mano derecha es lo que estoy haciendo los movimientos, ¿no? Hacia adentro, hacia afuera, rotación interna, externa, abducción o abducción, como ustedes lo quieran llamar. Y aquí, ¿dónde presenta el dolor? El dolor acá se presenta, y anótense bien, en hipogastrio. El dolor se presenta en hipogastrio, doctores, ¿no? ¿Y qué posición del apéndice se evalúa? Se evalúa la posición del apéndice, que es la posición pélvica, ¿no?, que se presenta en un 28%. Entonces, ¿dónde le duele? No es en la fosa, ¿no? Le duele a nivel de hipogastrio, ¿no? ¿Y qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar lo que va a ser, ¿no?, la posición pélvica del apéndice. Pregunta de examen de grado. Acá tenemos, ¿no?, el signo de Plumber, en que consiste: hago presión en la fosa ilíaca derecha y a la descompresión, que va a presentar dolor. Bien, aquí vamos a realizar el signo de Robson. ¿En qué consiste el signo de Robson? ¿No? Que vamos a realizar lo que va a ser, ¿no?, una presión en la fosa ilíaca izquierda, y por el movimiento de los gases, ¿no?, va a presentar dolor en la fosa ilíaca derecha. Por el movimiento de los gases presenta dolor en la fosa ilíaca derecha. Aquí hablamos, ¿no?, de lo que va a ser del signo de Chutro. Hago, ¿no?, la presión en fosa ilíaca derecha, ¿no?, y se va a presentar lo que va a ser la desviación del ombligo hacia la derecha de la línea media, ¿no? Eso es el signo de Chutro, ¿no?, que es la desviación del ombligo hacia la derecha de la línea media. Ahora nosotros vamos a hablar del signo de Hor. ¿En qué consiste? Esto sobre todo se hace en pacientes pediátricos, ¿no? Se va a hacer una tracción suave y sostenida, ¿no?, del testículo, y va a presentar dolor en fosa ilíaca derecha. Bien, se hace una tracción del testículo, ¿no?, y presenta dolor en fosa ilíaca derecha. Acá tenemos el signo de Lenander. En el signo de Lenander, ¿no?, se va a tomar primero la temperatura axilar, después la temperatura rectal. Bien, ahora, si varía 0.5 grados, ¿no?, entre lo que es la temperatura axilar y rectal, estamos ante una apendicitis. Bien, aquí vamos a hablar, ¿no?, de estos puntos dolorosos, ¿no? Y con esto vamos a terminar nuestra clase de hoy, ¿no? Y mañana terminamos e iniciamos con coles. Bien, doctores, aquí voy a trazar, ¿no?, lo que va a ser, ¿no?, una línea, ¿no?, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el ombliguito. Bien, eso me interesa que se acuerden. Y esto lo voy a dividir, miren, en 3 cuadraditos. Un cuadradito, 2 y 3 cuadraditos. Todo lo que es hacia adentro es interno y todo lo que es hacia afuera es externo. Aquí vamos a hablar del famoso punto de McBurney, ¿no?
El punto de McBurney, miren dónde se está localizando, doctores. Miren, aquí es. Entonces tengo un cuadradito, ¿no? Entonces es la unión de un tercio externo, porque tengo un cuadradito, ¿no? Con la unión de 2 tercios internos, 2 cuadraditos. Entonces, ¿qué es? Es la unión de un tercio interno, ¿no? Con 2 tercios, ¿no? Es la unión de un tercio externo con 2 tercios internos, no se olviden. Ahora, si hablamos del punto de Morris, va a ser al revés, doctores, ¿no? Es la unión, ¿no? Aquí está el punto de Morris, va a ser la unión de un tercio interno, porque estoy hablando de un cuadradito, un tercio interno, ¿no? Con 2 tercios externos. Bien, entonces esto tenemos que conocer el punto de McBurney y el punto de Morris. Bien, doctores, con esto hemos terminado la clase de hoy. Mañana continuamos con apendicitis, ¿no? Y con lo que va a ser coles, doctores. No sé si hasta acá tenemos alguna duda, alguna pregunta. ¿Está todo claro, doctores? Bien, creo que todo está claro, entonces el día de mañana nos vemos. Bien, eso sería todo, doctores. ¿Qué ha pasado con mis apuntes?